La mañana del 12 de marzo de 2024 amaneció con una espesa niebla que cubría el cementerio de San Bartolomé, una vasta extensión de lápidas y mausoleos que corona la colina más alta de Ondarroa. Miguel Elizalde, un restaurador de 42 años contratado por el ayuntamiento para reforzar el muro norte del camposanto que amenazaba con derrumbarse, jamás imaginó que su trabajo rutinario desenterraría el secreto más oscuro de nuestra comunidad. Mientras supervisaba la remoción de piedras deterioradas en la sección más antigua del cementerio, el suelo cedió bajo sus pies, revelando una abertura que conducía a una escalera de piedra caliza sellada durante décadas. La lluvia persistente de los días anteriores había debilitado la estructura, exponiendo un pasadizo que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra, un lugar que ningún registro oficial mencionaba. Miguel relató cómo el aire que emergía de aquella abertura transportaba un olor antiguo, húmedo y pesado, reminiscente de criptas olvidadas y secretos enterrados. Con la ayuda de una linterna improvisada, Miguel descendió los primeros escalones, contando 23 peldaños antes de encontrarse en un túnel abovedado que se extendía en múltiples direcciones. Lo que descubrió al final del corredor principal le robó el aliento y sacudió los cimientos históricos de nuestra pequeña villa costera. Un inmenso osario subterráneo, mucho más grande que cualquier espacio reflejado en los planos oficiales del cementerio, se abría ante él como una catedral de huesos y secretos. Entre miles de restos humanos meticulosamente organizados, Miguel encontró un gabinete de hierro forjado, cerrado con un antiguo candado que mostraba el emblema de la familia Arechaga, los guardianes del cementerio desde 1793. Cuando las autoridades municipales forzaron la cerradura horas más tarde, encontraron 14 libros de contabilidad encuadernados en piel, fechados entre 1800 y 1979. Cuyas páginas amarillentas narraban una historia de horror institucional que había permanecido oculta durante más de 2 siglos. El primer registro, escrito con pluma y tinta en caligrafía meticulosa, comenzaba con una frase escalofriante, que parecía más una confesión que un registro administrativo. Los impuros deben permanecer en silencio eterno, por voluntad divina y beneficio de la comunidad. Se pagaron 50 reales por el primero. Los próximos costarán más, según la importancia del pecador. Si esta historia de secretos institucionales y oscuros legados familiares te intriga, acompáñanos a descubrir la verdad sepultada bajo siglos de silencio. La familia Arechaga llegó a Ondarroa en 1793, cuando la diócesis de Vitoria les concedió el privilegio exclusivo de administrar el recién consagrado cementerio de San Bartolomé. Ubicado en la cima de la colina que domina la bahía, el camposanto se construyó siguiendo los nuevos edictos reales que prohibían los enterramientos dentro de las iglesias por razones sanitarias. Esteban Arechaga, patriarca fundador del linaje, era un hombre taciturno y metódico, reconocido por su dominio de las artes funerarias, aprendidas durante sus años como ayudante en un monasterio cartujo del sur de Francia. Los registros parroquiales describen a los Arechaga como una familia de extraordinaria dedicación, capaces de manejar los cuerpos de los fallecidos con una dignidad y eficiencia inusuales para la época. La residencia familiar, una casona de piedra gris con ventanas estrechas y puertas de roble tallado, se construyó adyacente al cementerio, conectada por un camino empedrado que solo los miembros del clan podían transitar. Los ancianos del pueblo recuerdan cómo las luces permanecían encendidas en aquella casa a todas horas, y cómo el silencio que la rodeaba parecía más profundo que en cualquier otro rincón de Ondarroa. La estructura arquitectónica del cementerio mismo revelaba peculiaridades que ahora cobran un significado siniestro. Los muros, inusualmente altos para un camposanto rural, estaban coronados con puntas de hierro forjado que aparentaban mantener alejados a intrusos, pero que muchos sospechaban servían también para otros propósitos. La capilla central, dedicada a San Bartolomé, presentaba una acústica particular que amortiguaba cualquier sonido proveniente del subsuelo. Un detalle que los arquitectos locales siempre atribuyeron a la casualidad, pero que ahora entendemos como parte de un diseño deliberado. Durante generaciones, los Arechaga mantuvieron un control absoluto sobre quién podía acceder al cementerio fuera de los horarios de visita establecidos. Incluso los párrocos debían solicitar autorización para oficiar ceremonias especiales, y los registros muestran cómo varios clérigos se quejaron ante el obispado por esta autonomía excesiva, aunque ninguna queja prosperó jamás. El poder económico de la familia creció exponencialmente durante cada epidemia que azotó la región. Los libros parroquiales evidencian pagos extraordinarios durante el brote de cólera de 1834, cuando la familia Arechaga cobró tarifas 5 veces superiores a las habituales por enterramientos urgentes. Similar patrón se observa durante la gripe española de 1918 y el brote de tifus de 1951. Sin embargo, lo más perturbador de los registros recién descubiertos es la existencia de una contabilidad paralela,
donde se anotaban servicios nunca declarados oficialmente. Esta contabilidad secreta comenzó con la llegada de Martín Arechaga al liderazgo familiar en 1812, coincidiendo con las tensiones políticas tras la invasión napoleónica. Los primeros enterramientos clandestinos correspondían a afrancesados, españoles que habían colaborado con los invasores franceses y que tras la retirada de las tropas napoleónicas enfrentaban la persecución de sus compatriotas. Por sumas considerables pagadas en oro, estos individuos desaparecían oficialmente, aunque sus cuerpos nunca abandonaban Ondarroa. Un documento fechado en 1815 y firmado por el entonces párroco de Santa María, Fernando Urquijo, demuestra la complicidad eclesiástica. El servicio especial solicitado por la familia Zavala ha sido completado con discreción. El alma pecadora descansa ahora donde su voz no perturbe a los fieles. El estipendio acordado ha sido distribuido según lo convenido. Que Dios tenga misericordia. Con el paso de las décadas, la familia Arechaga tejió una red de influencias que incluía a autoridades eclesiásticas, alcaldes y jueces provinciales. Los rumores sobre prácticas inusuales en el cementerio circulaban entre los habitantes, pero nadie osaba cuestionar abiertamente a una familia que controlaba el destino final de todos los miembros de la comunidad. Las susurraciones sobre luces misteriosas en el cementerio durante noches sin luna y el ocasional sonido de cánticos que emanaba de la cripta familiar se convirtieron en parte del folclore local, historias que las madres utilizaban para mantener a sus hijos alejados del camposanto después del anochecer. El verdadero horror comenzó durante los años previos a la Guerra Civil Española. Teodoro Arechaga, quien dirigía el negocio familiar en la década de 1930, estableció acuerdos con facciones políticas de ambos bandos. Los registros encontrados en el Gabinete de Hierro revelan pagos recibidos tanto de republicanos como de nacionalistas por servicios que describían como inhumaciones preventivas. Un telegrama codificado fechado en abril de 1936, meses antes del estallido oficial de la guerra, solicitaba la preparación de espacios para al menos 50 individuos problemáticos cuya ausencia beneficiaría a la causa verdadera. Lo verdaderamente perturbador de este periodo es que las fechas de muchos enterramientos precedían a las fechas de defunción oficiales por días e incluso semanas. Los análisis forenses preliminares de los restos encontrados en el osario confirman lo impensable. Muchas de las víctimas fueron enterradas con vida, bajo el pretexto religioso de purificar sus almas mediante el sufrimiento terrenal. El descubrimiento más impactante para la comunidad de Ondarroa fue encontrar entre los documentos un libro titulado Protocolo de Inhumación Purificadora, escrito por Martín Arechaga, quien además de patriarca familiar, se desempeñó como abad entre 1915 y 1944. Este manuscrito detalla meticulosamente los procedimientos para preparar a los condenados, administrarles un brebaje que los paralizaba sin matarlos y colocarlos en nichos especialmente diseñados con pequeños conductos de aire que prolongaban su agonía durante días. Cada enterramiento en vida iba acompañado de rituales que mezclaban elementos católicos ortodoxos con antiguas tradiciones paganas vascas, creando una macabra liturgia que supuestamente garantizaba tanto la purificación del alma del condenado como la protección sobrenatural para la familia Arechaga. Durante las 6 décadas siguientes al fin de la Guerra Civil, la influencia de los Arechaga comenzó a disminuir gradualmente, aunque su control sobre el cementerio permaneció incuestionable. Los registros clandestinos muestran cómo la frecuencia de los enterramientos especiales descendió, pero nunca cesaron por completo. El último caso documentado data de 1979, coincidiendo con el periodo de transición democrática en España. La víctima, identificada solo como JM, fue descrita como un agitador político, cuya lengua debía ser silenciada antes de que envenenara a la juventud con ideas revolucionarias. El registro indica un pago de 100.000 pesetas realizado por un coronel retirado de la Guardia Civil. La forma en que la familia mantuvo su secreto durante tantas generaciones resulta tan inquietante como los crímenes mismos. Cada nuevo miembro de la familia era iniciado en el secreto a los 13 años, en una ceremonia que tenía lugar en el osario subterráneo durante la noche de San Juan. Un diario personal encontrado entre los documentos, perteneciente a Joseba Arechaga, describe su iniciación en 1963. Esta noche he descendido a las entrañas de nuestra herencia. Mis ojos han visto lo que ningún extraño debe contemplar. Mi padre me ha mostrado los rostros de aquellos que custodian nuestro linaje desde el silencio. He bebido el vino mezclado con tierra de las tumbas y he jurado por la memoria de mis antepasados que preservaré el pacto. Ahora entiendo por qué somos respetados y temidos. No somos simples sepultureros, somos guardianes de un poder que trasciende la comprensión de los simples mortales. La sangre de los impuros alimenta las raíces de nuestro árbol familiar. La conspiración del silencio se extendía más allá de la familia.
Múltiples documentos prueban la complicidad de alcaldes, jueces y obispos a lo largo de generaciones. Un patrón recurrente era el nombramiento de miembros de la familia Arechaga en puestos clave dentro de la administración local y provincial, creando una red de protección que desviaba cualquier intento de investigación. Las pocas voces que osaron cuestionar las actividades en el cementerio enfrentaron consecuencias devastadoras. Los archivos municipales contienen casos de vecinos que, tras expresar sospechas, perdían inesperadamente sus empleos, sufrían accidentes inexplicables o eran diagnosticados con enfermedades mentales que requerían su internamiento. Un caso particularmente detallado es el de Miquel Larzabal, periodista local que en 1965 comenzó a investigar rumores sobre enterramientos irregulares. Semanas después de iniciar sus pesquisas, Larzabal fue ingresado en un sanatorio psiquiátrico cerca de Bilbao, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Los registros médicos, obtenidos ahora por la comisión investigadora, no muestran ninguno de los síntomas típicos que justificarían tal diagnóstico. El director de aquel sanatorio era primo segundo de Dolores Arechaga, matriarca de la familia en aquella época. El temor que la familia inspiraba se refleja en la tradición local que prohibía pronunciar el apellido Arechaga después del anochecer. Los pescadores de Ondarroa mantenían la superstición de que mencionar aquel nombre en alta mar atraería tormentas y mala pesca. Las madres advertían a sus hijos que no miraran directamente a los ojos a ningún miembro de la familia, pues podrían ver en ellos a quienes habían sido enterrados injustamente. El sistema de encubrimiento incluyó también la destrucción sistemática de evidencias. En 1972, un incendio destruyó parte del archivo municipal, casualmente la sección que contenía registros funerarios de los periodos más controvertidos. El informe oficial concluyó que se trató de un accidente provocado por un cortocircuito, pero los documentos recién descubiertos incluyen un recibo por servicios de destrucción controlada firmado por el entonces responsable de mantenimiento del ayuntamiento, un primo lejano de los Arechaga. El terror silencioso que la familia ejerció sobre Ondarroa durante generaciones creó heridas psicológicas colectivas que perduran hasta hoy. Muchos ancianos del pueblo confiesan ahora cómo crecieron escuchando ruidos inexplicables provenientes del cementerio, sonidos que sus padres les ordenaban ignorar por su propia seguridad. Una entrevista reciente con Carmen Zubiaurre, de 92 años, revela el trauma generacional. Cuando era niña, mi abuela me contó que si escuchaba golpes dentro de la tierra mientras pasaba cerca del cementerio, debía rezar 3 avemarías y no mirar atrás hasta llegar a casa. Todos sabíamos que algo terrible ocurría allí arriba, pero nadie hablaba de ello. Era como si todo el pueblo hubiera hecho un pacto de silencio. Mi tío Joseba desapareció en 1938. Oficialmente murió de neumonía y fue enterrado en San Bartolomé, pero nunca hubo funeral. Décadas después, mi madre me confesó que la última vez que vio a su hermano estaba perfectamente sano, discutiendo con un primo de los Arechaga sobre política. La verdad comenzó a emerger gracias a la perseverancia de 3 personas que, desde diferentes ámbitos, se negaron a aceptar la versión oficial de la historia. Amaya Arechaga, la última descendiente directa de la familia, regresó a Ondarroa en enero de 2024, tras completar sus estudios de arqueología en Londres. A diferencia de sus antepasados, Amaya creció alejada de las tradiciones familiares, criada por su madre en Bilbao tras el fallecimiento de su padre, en circunstancias nunca esclarecidas. Su regreso a la casa familiar, motivado inicialmente por cuestiones de herencia, despertó su curiosidad profesional ante inconsistencias en los planos originales del cementerio. Semanas antes del descubrimiento accidental de Miguel Elizalde, Amaya ya había comenzado a revisar archivos y entrevistar discretamente a ancianos del pueblo. John Ulibarri, periodista de investigación del diario Deia, llevaba años recopilando testimonios sobre desapariciones durante la Guerra Civil y la posguerra en la costa vasca. Su interés personal surgió de la historia familiar, pues su tío abuelo, Xavier Ulibarri, destacado simpatizante republicano, desapareció misteriosamente en 1939. Según registros oficiales, Xavier había huido a Francia, pero la familia nunca recibió noticias suyas, ni encontró su nombre en ningún registro de refugiados. La investigación de John lo llevó a descubrir patrones sospechosos en torno al cementerio de San Bartolomé y la familia que lo administraba. La tercera pieza clave en esta investigación fue la hermana Lucía Ibáñez, archivista benedictina que, mientras catalogaba documentos antiguos en el monasterio de Lascano, encontró correspondencia inquietante entre obispos de Vitoria y el Vaticano, referente a prácticas funerarias especiales autorizadas en Ondarroa. Su formación en historia eclesiástica le permitió reconocer eufemismos y términos codificados que sugerían la sanción de procedimientos que contradecían abiertamente la doctrina católica oficial. La confluencia de estas 3 investigaciones independientes creó una sinergia que aceleró el proceso de descubrimiento.
Cuando los túneles bajo San Bartolomé fueron hallados, este equipo improvisado ya tenía el contexto necesario para interpretar los hallazgos. Las autoridades municipales, inicialmente inclinadas a minimizar el descubrimiento y sellar nuevamente los pasadizos, alegando riesgos estructurales, se vieron forzadas a permitir una investigación formal ante la presión mediática generada por los artículos de John Ulibarri. Los primeros análisis forenses confirmaron los peores temores. Muchos de los esqueletos mostraban signos de que las personas habían sido enterradas con vida. Marcas de uñas en el interior de algunos nichos, posiciones corporales que indicaban lucha y desgaste en las grilletes que sujetaban los cuerpos, evidenciaban una agonía prolongada. El equipo investigador encontró también evidencia de un sistema acústico perversamente ingenioso. Tubos estrechos conectaban ciertos nichos con la capilla familiar de los Arechaga, permitiéndoles escuchar los lamentos de sus víctimas durante ceremonias privadas que, según los diarios encontrados, buscaban canalizar el sufrimiento como fuente de poder espiritual. Un hallazgo particularmente escalofriante fue una serie de recipientes de cerámica que contenían tierra mezclada con residuos óseos pulverizados. Análisis químicos detectaron trazas de un compuesto derivado del cornezuelo del centeno, un hongo parasitario con potentes efectos alucinógenos y paralizantes. Los documentos encontrados describían cómo esta sustancia era administrada a las víctimas antes de su enterramiento, induciéndoles un estado de parálisis, pero manteniendo intacta su conciencia. Los registros médicos falsificados, meticulosamente elaborados por generaciones de arechagas con formación sanitaria, revelaron un sistema de selección de víctimas basado tanto en criterios políticos como en supersticiones locales. Personas con malformaciones físicas, madres solteras, individuos con comportamientos considerados desviados y disidentes políticos conformaban la mayoría de las víctimas. Más perturbador aún fue descubrir que algunas víctimas habían sido seleccionadas por poseer lo que los Arechaga denominaban en sus escritos privados como aura de poder, individuos cuya vitalidad excepcional supuestamente potenciaba los rituales necrománticos practicados en el osario. El testimonio más valioso para entender la magnitud de esta conspiración centenaria provino de Iñaki Arechaga, un anciano de 86 años que había roto relaciones con la familia en 1979, precisamente cuando se registró el último enterramiento clandestino. Residente en un pueblo costero de Francia, Iñaki regresó a Ondarroa tras conocer los hallazgos y solicitó declarar ante las autoridades. Según su testimonio, la decisión de abandonar las prácticas familiares surgió cuando descubrió que la siguiente víctima designada era una joven de 15 años, hija de una familia de pescadores, cuyo único pecado había sido rechazar las insinuaciones románticas de un primo de los Arechaga. Si estas revelaciones te parecen impactantes, comparte tu opinión sobre cómo una comunidad entera pudo mantener un secreto tan oscuro durante generaciones. Los diarios de Martín Arechaga, escritos entre 1915 y 1944, proporcionaron la visión más clara del sistema ideológico que sustentaba estas atrocidades. Martín, quien combinaba su papel como patriarca familiar con el de abad de un pequeño monasterio en las afueras de Ondarroa, desarrolló una teología retorcida que justificaba los enterramientos en vida, como un acto de misericordia espiritual. En sus escritos, argumentaba que ciertas almas estaban tan corrompidas que solo un sufrimiento extremo y prolongado podría purificarlas antes de su juicio final. Esta doctrina perversa encontró respaldo en círculos eclesiásticos conservadores durante las turbulencias políticas de principios del siglo XX. Cartas encontradas en el Gabinete de Hierro demuestran que al menos 3 obispos consecutivos de la diócesis de Vitoria conocían y tácitamente aprobaban estas prácticas bajo el eufemismo de purificaciones especiales. Un documento particularmente revelador es un permiso firmado en 1921 por Monseñor Leopoldo Eijo y Garay, que posteriormente sería obispo de Madrid, autorizando procedimientos extraordinarios de purificación espiritual para pecadores recalcitrantes en la parroquia de Ondarroa. El texto, deliberadamente ambiguo, incluía la condición de que tales procedimientos debían permanecer reservados al conocimiento exclusivo de las autoridades eclesiásticas designadas. El negocio de la muerte en vida resultó extremadamente lucrativo. Los libros contables revelan tarifas estratificadas según la posición social de la víctima y la urgencia del solicitante. Durante la Guerra Civil, los precios se dispararon, con pagos registrados tanto en pesetas como en joyas, propiedades y, en ocasiones, compromisos de protección política. Un registro fechado en septiembre de 1937 documenta el pago de 2 fincas en las afueras de Ondarroa y una embarcación pesquera a cambio del enterramiento silencioso de 5 prisioneros republicanos, cuya ejecución oficial habría generado represalias indeseadas. Los métodos empleados por los Arechaga evolucionaron con el tiempo, refinando el horror hasta convertirlo en un arte macabro. Los primeros enterramientos, según documentos de inicios del siglo XIX, eran relativamente primitivos
con víctimas simplemente depositadas en nichos sellados con provisiones mínimas de aire. Para mediados del siglo XX, el proceso incluía cámaras especialmente diseñadas con sistemas de tubos que permitían administrar agua en cantidades minúsculas, prolongando la agonía durante periodos que, según los registros, podían extenderse hasta 2 semanas. Los relatos más perturbadores provienen de un diario atribuido a Felipe Arechaga, médico de formación y patriarca, entre 1944 y 1968. Sus anotaciones clínicas detallan observaciones sobre la resistencia humana bajo condiciones extremas, registrando meticulosamente cambios fisiológicos y psicológicos en las víctimas. Sus escritos revelan un desprecio absoluto por el sufrimiento humano, refiriéndose a los enterrados como especímenes y catalogando sus reacciones con la frialdad de un entomólogo estudiando insectos. El verdadero alcance del horror se reveló cuando los investigadores descubrieron una cámara sellada tras una falsa pared en el osario principal. Este espacio, identificado en los documentos como la sala de observación, contenía asientos dispuestos en semicírculo frente a un nicho con paredes parcialmente transparentes, construidas con un ingenioso sistema de espejos y cristales que permitían observar el interior sin ser vistos. Notas adjuntas a los registros contables sugieren que los Arechaga no solo practicaban estos enterramientos por motivos religiosos o económicos, sino que también ofrecían a ciertos clientes la posibilidad de presenciar la agonía de las víctimas, un espectáculo macabro por el que cobraban sumas extraordinarias. Quizás el aspecto más inquietante de todo el caso es la dimensión ritual que permeaba estas prácticas. Múltiples documentos hacen referencia a una antigua creencia vasca, según la cual el sufrimiento prolongado de un moribundo generaba una energía vital que podía ser canalizada por quienes controlaban su tránsito al más allá. Los Arechaga aparentemente creían que este poder les confería longevidad, influencia sobrenatural sobre la comunidad y protección contra enfermedades. Una libreta encontrada entre las posesiones de Dolores Arechaga registra meticulosamente la correlación entre enterramientos especiales y nacimientos dentro de la familia, sugiriendo una creencia en que cada vida tomada fortalecía el linaje familiar. La arquitectura misma del complejo subterráneo revela una mentalidad obsesionada con el control y la observación. Pasadizos estratégicamente ubicados permitían a los Arechaga acceder a diferentes secciones del cementerio sin ser vistos, mientras que pequeñas aberturas camufladas en monumentos funerarios les permitían vigilar a los visitantes. Un mapa detallado encontrado en la biblioteca familiar muestra cómo este sistema de vigilancia se expandió gradualmente durante generaciones, transformando todo el cementerio en un mecanismo de control que servía tanto para identificar potenciales víctimas como para monitorear cualquier comportamiento sospechoso entre los habitantes del pueblo. Los habitantes de Ondarroa, que visitaban a sus difuntos, nunca imaginaron que estaban siendo observados por ojos ocultos tras estatuas de ángeles y cruces ornamentadas. La investigación forense confirmó que las inscripciones encontradas en numerosas lápidas, Silentium et Pax, no eran simples deseos de descanso eterno, sino marcadores deliberados de tumbas que contenían víctimas de enterramientos en vida. Un análisis estadístico de los registros reveló patrones cíclicos en estos enterramientos especiales, con incrementos notables durante lunas llenas y determinadas festividades religiosas. Los documentos personales de varios patriarcas Arechaga mencionan repetidamente la creencia de que ciertas configuraciones astrológicas amplificaban el poder generado por el sufrimiento de los moribundos. Esta mezcolanza de catolicismo ortodoxo, supersticiones paganas y pseudociencia resultó en un sistema de creencias único que justificaba atrocidades bajo el manto de una misión espiritual superior. La revelación de estos horrores generó una crisis sin precedentes en Ondarroa. El ayuntamiento estableció inmediatamente una comisión independiente, integrada por historiadores, arqueólogos forenses y juristas, para documentar exhaustivamente cada aspecto del caso. La diócesis de Vitoria, enfrentando graves acusaciones de complicidad institucional, designó a un equipo de teólogos y canonistas para revisar los archivos eclesiásticos relacionados con San Bartolomé y la familia Arechaga. Las reacciones iniciales entre los habitantes oscilaron entre la incredulidad, el horror y un sentimiento colectivo de culpa por la conspiración de silencio que había permitido que estos crímenes continuaran durante generaciones. Manifestaciones espontáneas frente al ayuntamiento exigían justicia para las víctimas y una investigación sobre las autoridades que habían encubierto estos hechos. Grupos de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra acudieron a Ondarroa desde toda la región vasca, esperando encontrar respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Los medios nacionales e internacionales convergieron en la pequeña localidad costera, transformando un secreto local en un escándalo de proporciones históricas. El equipo forense, liderado por la doctora Elena Murillo, enfrentó el monumental desafío de identificar restos humanos que llevaban décadas e incluso siglos enterrados.
Utilizando técnicas avanzadas de análisis de ADN y reconstrucción facial, y cruzando estos datos con registros genealógicos de familias locales, lograron identificar positivamente a 47 víctimas en los primeros meses de investigación. Cada identificación representaba tanto un cierre para familias que habían vivido en la incertidumbre como una nueva herida al confirmar la brutalidad del final que habían sufrido sus seres queridos. El impacto legal del caso generó debates sin precedentes sobre la aplicabilidad de estatutos de limitaciones para crímenes de lesa humanidad. Aunque los perpetradores directos habían fallecido hacía tiempo, quedaban pendientes cuestiones sobre la responsabilidad de instituciones y personas que habían facilitado el encubrimiento en décadas recientes. La Audiencia Nacional aceptó investigar el caso como un posible crimen contra la humanidad, eliminando así las restricciones temporales que normalmente aplicarían. Las revelaciones más recientes vinculan estas prácticas con redes de influencia que se extendían mucho más allá de Onda Roa. Documentos encontrados en un compartimento secreto del Gabinete de Hierro contienen correspondencia con familias similares en otras regiones de España, sugiriendo un sistema interconectado de linajes dedicados a prácticas funerarias heterodoxas. Estas cartas, escritas en un lenguaje codificado que los investigadores están apenas comenzando a descifrar, insinúan la existencia de una hermandad secreta cuyas raíces se remontan al siglo XVII. Para la Iglesia Católica, el escándalo representa una crisis teológica y moral sin precedentes en la historia moderna española. El actual obispo de Vitoria, en una declaración pública sin precedentes, reconoció la responsabilidad institucional de la Iglesia por haber permitido, y en algunos casos, sancionado prácticas que contradecían fundamentalmente la doctrina cristiana y la dignidad humana. Como gesto simbólico, el obispado anunció la deconsagración de San Bartolomé y su transformación en un memorial para las víctimas. Las consecuencias psicológicas para los habitantes de Onda Roa han sido profundas. Terapeutas especializados en trauma colectivo han establecido grupos de apoyo en la comunidad, trabajando para procesar un legado de horror que muchos habían intuido, pero reprimido durante décadas. Carmen Etxeberria, psicóloga clínica que coordina estos esfuerzos, describe un fenómeno de duelo comunitario retrasado, donde el pueblo entero debe enfrentar no solo el horror de lo ocurrido, sino también su propia complicidad a través del silencio. Para Amaya Arechaga, la última de su linaje, el descubrimiento ha significado un doloroso proceso de reconciliación con su herencia familiar. En una entrevista reciente, Amaya expresó su determinación de dedicar su vida profesional como arqueóloga a documentar completamente los crímenes de sus antepasados, asegurando que las víctimas sean recordadas y que la verdad, por dolorosa que sea, prevalezca sobre el olvido. He pasado de ser la heredera de un respetado linaje a la descendiente de monstruos, declaró. Mi única herencia legítima es la responsabilidad de exponer toda la verdad, sin importar a quién implique. Este apellido que he llevado toda mi vida ahora pesa como una losa, pero encontraré la forma de honrar a quienes sufrieron a manos de mi familia. El caso ha generado un debate nacional sobre la memoria histórica y la facilidad con que sociedades enteras pueden normalizar el horror cuando está envuelto en rituales y justificaciones religiosas. Historiadores comparan el caso Arechaga con otros ejemplos de atrocidades encubiertas por instituciones respetadas, señalando cómo el poder y la tradición pueden crear escudos impenetrables contra el escrutinio moral. Las víctimas identificadas hasta ahora representan un microcosmos de la historia de intolerancia española, incluyendo disidentes políticos, minorías religiosas, personas con discapacidades mentales y mujeres acusadas de comportamientos considerados impropios. Cada identificación añade una nueva dimensión a la comprensión del alcance y la naturaleza selectiva de esta forma particular de terror institucionalizado. La comunidad de Onda Roa enfrenta ahora el desafío de reconstruir su identidad colectiva a la sombra de un legado monstruoso que definió silenciosamente su historia durante más de 2 siglos. El ayuntamiento ha aprobado unánimemente la creación de un memorial permanente en el lugar que una vez ocupó el cementerio de San Bartolomé. El diseño, seleccionado mediante concurso público, incorpora elementos que honran la memoria de cada víctima identificada mientras deja espacio para añadir nombres a medida que la investigación continúa. El memorial incluirá un centro de documentación donde futuros investigadores y familiares puedan acceder a los archivos completos del caso, asegurando que estas historias no vuelvan a ser enterradas por el tiempo o la conveniencia. La casa de los Arechaga, ese edificio de piedra gris que durante generaciones inspiró un temor reverencial entre los habitantes, ha sido expropiada y será transformada en un museo dedicado a documentar no solo los horrores perpetrados por la familia, sino también los mecanismos sociológicos y psicológicos que permitieron su continuación durante tanto tiempo. Los expertos en trauma colectivo señalan la importancia de estos espacios de memoria
para el proceso de sanación comunitaria. Cada 12 de marzo, fecha del descubrimiento de los túneles, Ondarroa celebrará una ceremonia ecuménica de reconciliación y memoria, con representantes de todas las confesiones religiosas y laicas unidas en un compromiso con la verdad y la dignidad humana. En un gesto simbólico de purificación, el primer acto oficial tras la clausura de la investigación será una ceremonia de renombramiento del camino que conduce al antiguo cementerio, que pasará de llamarse Calle Arechaga a Camino de la Memoria. Para John Ulibarri, el periodista cuya persistencia fue crucial para exponer la verdad, el caso representa tanto un triunfo profesional como una vindicación personal. Finalmente identificados los restos de su tío abuelo entre las víctimas, John ha podido dar cierre a un capítulo familiar que permanecía abierto desde 1939. En sus propias palabras, esta historia demuestra que no hay secreto, por antiguo o bien guardado que sea, que pueda resistir la determinación colectiva de encontrar la verdad. La hermana Lucía Ibáñez, quien contribuyó decisivamente al descubrimiento desde los archivos eclesiásticos, ha comenzado a compilar un libro que documenta la complicidad de la Iglesia en estos eventos, como parte de un esfuerzo más amplio de transparencia institucional. Su trabajo representa un nuevo enfoque dentro de la Iglesia Católica Española, una disposición a confrontar aspectos oscuros de su historia como prerequisito para cualquier reconciliación auténtica. Las implicaciones legales continúan desarrollándose, con precedentes que redefinen la aplicación de la justicia en casos de crímenes históricos. Aunque los perpetradores directos han fallecido, los tribunales están considerando acciones contra instituciones que facilitaron el encubrimiento en tiempos más recientes. Varias fundaciones de derechos humanos han presentado demandas colectivas en nombre de las víctimas, buscando compensaciones simbólicas que reconozcan el sufrimiento causado. Los arqueólogos forenses continúan su meticuloso trabajo en el osario subterráneo, documentando cada resto, cada artefacto, cada inscripción, con la determinación de no dejar ninguna víctima sin reconocimiento. Las técnicas desarrolladas para este caso están estableciendo nuevos estándares en la investigación de fosas comunes y enterramientos clandestinos en toda España, contribuyendo así a un movimiento nacional de recuperación de la memoria histórica. Para las familias de las víctimas, cada identificación representa un doloroso pero necesario paso hacia la aceptación. María Urquiola, nieta de una mujer enterrada viva en 1952 por supuestas conductas inmorales, expresó el sentimiento compartido por muchos. Durante toda mi vida, mi abuela fue recordada como la mujer que abandonó a su familia para fugarse con un amante. Ahora sabemos que fue torturada y enterrada viva por resistirse a los avances de un hombre poderoso. Este dolor es insoportable, pero al menos ahora conocemos la verdad. Y la verdad, por terrible que sea, es preferible a vivir con una mentira. El caso ha generado un renovado interés académico en las tradiciones funerarias vascas y en cómo prácticas culturales legítimas pueden ser distorsionadas para justificar atrocidades. Antropólogos estudian ahora los diarios de los Arechaga como ejemplos de cómo ideologías extremas pueden desarrollarse aisladamente dentro de comunidades cerradas, creando sistemas de creencias que normalizan lo inimaginable. Mientras Ondarroa intenta reconstruir su identidad comunitaria, muchos habitantes expresan una mezcla de vergüenza colectiva y determinación de honrar adecuadamente a las víctimas. Una iniciativa ciudadana ha comenzado a recopilar testimonios de ancianos del pueblo, documentando rumores, miedos y sospechas que durante generaciones fueron descartados como supersticiones, pero que, vistos ahora bajo la luz de la verdad, representaban intentos de la comunidad por nombrar lo innombrable. En una tarde húmeda de diciembre de 2024, 9 meses después del descubrimiento inicial, los habitantes de Ondarroa se reunieron en la colina de San Bartolomé para una ceremonia sin precedentes, donde una vez se alzó el imponente portón del cementerio, ahora se erguía un sencillo monumento de granito pulido. En su superficie, grabados con precisión meticulosa, aparecían los nombres de 197 víctimas identificadas hasta la fecha. Junto a cada nombre, una pequeña abertura permitía insertar una vela, creando un muro de luz destinado a compensar simbólicamente la oscuridad en que estas almas fueron confinadas. Amaya Arechaga, vestida de luto riguroso, encabezó la procesión portando el último de los 14 libros de registros clandestinos. En un gesto de ruptura definitiva con el legado familiar, colocó el volumen en una urna de cristal diseñada específicamente para preservar estos documentos como testimonio histórico. Las campanas de la iglesia de Santa María, silenciosas durante meses como señal de duelo colectivo, repicaron lentamente 200 veces, una por cada víctima conocida, y algunas más por aquellas que quizás nunca serían identificadas. El cielo encapotado parecía reflejar el estado de ánimo comunitario, una mezcla de dolor, vergüenza y la frágil esperanza que nace del enfrentamiento con verdades largamente negadas. La lluvia
ese elemento tan constante en el paisaje vasco, comenzó a caer suavemente sobre la congregación, como lágrimas que la naturaleza misma derramaba por tanto sufrimiento oculto bajo su superficie. John Ulibarri, quien había documentado meticulosamente cada paso de la investigación, observaba la ceremonia con una mirada que reflejaba la complejidad emocional del momento. Para él, como para muchos, este caso representaba el fin de un misterio personal, pero también el comienzo de un cuestionamiento más amplio sobre cómo las sociedades construyen sistemas que permiten la normalización del horror. El silencio que durante generaciones había protegido a los Arechaga ahora se transformaba en palabras, historias y memorias, compartidas abiertamente. La hermana Lucía, arrodillada en silencio cerca del monumento, encarnaba la contrición institucional de una iglesia que ahora reconocía su complicidad. Su presencia, junto a representantes de otras confesiones, simbolizaba un compromiso con la transparencia que trascendía las fronteras denominacionales. Cuando el último nombre fue leído y la última vela encendida, un anciano pescador, conocido por su habilidad para preservar antiguas canciones vascas, entonó una melodía tradicional cuya letra hablaba de almas atrapadas entre mundos que finalmente encuentran su camino hacia la luz. Su voz, quebrada por la edad y la emoción, se elevó sobre la colina como una ofrenda sonora a quienes habían muerto sin la dignidad de un lamento público. A medida que la ceremonia concluía y los asistentes comenzaban a dispersarse, muchos se detenían frente al monumento para tocar los nombres grabados en piedra, estableciendo una conexión física con aquellos cuyas historias habían sido silenciadas durante tanto tiempo. Algunos dejaban pequeños objetos personales, flores, fotografías descoloridas de familiares desaparecidos, notas manuscritas con mensajes privados. El caso de la familia Arechaga ha transformado no solo a Ondarroa, sino a toda la región vasca, generando conversaciones difíciles pero necesarias sobre complicidad colectiva, el poder de las instituciones y la fragilidad de los valores humanos frente a la presión social. Historiadores, sociólogos y psicólogos continuarán estudiando estos eventos durante generaciones, buscando entender cómo fue posible que un horror tan sistemático permaneciera oculto a plena vista. Para los habitantes de Ondarroa, el camino hacia la reconciliación con su propia historia apenas comienza. Cada familia examina ahora su pasado, preguntándose qué sabían sus antepasados, qué sospechaban, qué eligieron ignorar. Es un proceso doloroso pero necesario, comparable a drenar una herida infectada que durante demasiado tiempo fue ignorada bajo vendajes de silencio y negación. Las campanas de Santa María, que durante siglos marcaron el ritmo de la vida y la muerte en este pueblo costero, ahora suenan con un significado renovado. Cada tañido recuerda tanto lo que se perdió como lo que se ha recuperado, la verdad largamente enterrada que finalmente ha emergido a la luz. Y en noches sin viento, cuando la niebla se arrastra desde el mar para envolver la colina de San Bartolomé, algunos aseguran escuchar ya no golpes desesperados bajo tierra, sino el susurro de almas finalmente liberadas, cuyas historias, por terribles que sean, ya no permanecen en silencio.